Hallo Freunde, wir wollen Deutsch von Grund auf lernen. Vamos a recordar el concepto de fonema y de sílaba en español. Bueno, y en general. Entonces, fonema es una unidad sonora. ¿Cómo así? Algo que ya tiene un sonido diferenciado. Por ejemplo, todas las letras de nuestro abecedario son un fonema. El fonema de la letra A, pues es A. Ese es el sonido, ¿no? Y el de la letra B es B. El de la letra C es S. Bueno, no. K, K. El de la letra D, D. El de la letra E, E. ¿Ven? Cada una tiene un sonido asociado. Bien sea vocal A, E, I, O, U, o el resto de letras que son consonantes. Todas son fonemas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es una sílaba? Es un sonido articulado. Una sílaba se compone de fonemas, bien sea solo vocales o la combinación de consonantes y vocales. ¿Sí? Por ejemplo, en la palabra abrazo. ¿Cuáles serían los fonemas de la palabra abrazo? ¿Cuántos habrían? Entonces hay 1, que es la A, 2, la B, 3, la R, la A, la Z y la O. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 fonemas, ¿ya? Que juntos forman la palabra abrazo. Y de esos fonemas podemos decir que la palabra abrazo se divide en sílabas, ¿sí? Abrazo. 3 sílabas. 3 sonidos articulados. 3 sonidos articulados, 3 unidades de sonido. A, bra, so. Entonces tenemos 3 sílabas. Tenemos esos 6 fonemas forman una palabra con 3 sílabas. Abrazo. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esto es un fonema vocálico, o sea, solo es una vocal. Y la sílaba es una sola vocal. A. La sílaba es una sola vocal. Pero tenemos esta. Entonces la Z sería un fonema consonático. La A sería un fonema vocálico, o sea, una vocal con sonido. Una vocal. Y la Z es una consonante, fonema consonático. Pero entonces la Z y la O, o sea, un fonema vocálico más un fonema un fonema consonático, la Z más un fonema vocálico, la O, formó la sílaba so. Entonces es una sílaba de una vocal y una o más consonantes. Y la sílaba bra es una sílaba de una vocal y de 2 consonantes. Abrazo. Entonces habíamos dicho que la palabra abrazo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tiene 6 letras, o sea, 6 fonemas, ¿sí? Y 3 sílabas. Abrazo. Abrazo. Ok, entonces con la palabra correo. Correo. También 3 sílabas. Correo. Y la palabra camión. Camión. 2 sílabas. No es como camión, es camión. ¿Por qué? Aquí recordamos el concepto de diptongo y hiato, que ya lo hemos mencionado varias veces. Entonces, vocales abiertas. La A, la E y la O. ¿Qué es una vocal abierta? Pues la A, la E o la O. Una vocal cerrada, la I y la U. En español, ¿no? Esto es en español. Estamos recordando porque es un curso desde cero. Entonces, cuando se separa, mira, aquí hay primera sílaba, co, segunda sílaba, re y tercera sílaba, o. Cuando hay 2 vocales seguidos, está la E y la O seguidas, pero en diferentes sílabas. Sí, aquí hay re es una sílaba y O es otra sílaba, correo. Eso se llama hiato.
Y entre otras razones se forma cuando tenemos vocales abiertas seguidas, vocales abiertas como la A, la E o la O. Y si vamos a mirar, aquí tenemos la E, vocal abierta, y la O, vocal abierta. Por eso se separan. Hiato, así se llama, hiato. Y cuando están en la misma sílaba, con la palabra, por ejemplo, camión. Entonces, K es una sílaba y mión es otra sílaba. ¿Sí? Tenemos dos vocales seguidas en una misma sílaba, no como aquí. La E y la O estaban separadas, aquí están la I y la O juntas. Que entre otras razones, pues se forma porque hay una combinación de una vocal cerrada, que es la I, vocales cerradas, la I y la U. Una vocal cerrada, que es la I, y una vocal abierta, que es la O. ¿Ven? Como hay una combinación de abierta y cerrada, quedan en la misma sílaba y a eso se le llama diptongo. Diptongo. Continuando con la explicación de la pronunciación de vocales. Tenemos sílabas cortas y sílabas largas. Entonces, aquí nos dan un ejemplo de dos palabras. Una que sería con una sílaba larga, Stadt. 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 Y otra que sería con una sílaba corta. Stadt. 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 Sílaba larga, Staat. Staat. sílaba corta. Stadt. Stadt. Entonces, ¿cuándo decimos que existe una sílaba larga? Entonces, hay, según esta infografía, según esta página, hay tres. Entonces, si existe un diptongo, ¿recuerdan los diptongos de los que habíamos hablado? Que es cuando en una misma sílaba hay dos vocales seguidas, como en my, como en ein, como en oigo. ¿Sí? Entonces, cuando existe un diptongo, una misma sílaba, dos vocales seguidas, es una sílaba larga. Entonces, por ejemplo, aquí. Euro. 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 Oigo. Oigo. No es oigo, sino oigo. Si la vocal está duplicada, como en el caso de Stadt, entonces también es una sílaba larga. Staat. 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 O como en See, de mar. O Boot, de bote. Y el tercer caso es si la vocal precede a una H. Preceder, o sea, estar antes de una H. Antes de una H. Antes de una H, ¿sí? Entonces, como está antes de una H, no sería van, sino van, ¿sí? Larga. Bahnhof, Bahnhof. Ehrlich, ehrlich. Ua, ua. Sí, suenan largo. Y dice pues que una sílaba corta, estos serán tres ejemplos de sílaba larga, ¿no? Entonces es larga cuando hay diptongo, como en oigo, cuando la vocal está duplicada, como en Stadt, y si la vocal precede una H, como en Bahnhof. Y el sílaba corta es si la sílaba contiene una sola vocal y la vocal es seguida por dos consonantes. Sí, o sea, esto, mire, consonante S, consonante P. Y en el medio hay una U. Supe, supe. No sería supe, sino supe. Ahora la acentuación. Acentuación. En español nosotros tenemos las palabras agudas, graves. Bueno,
que ahora se llaman oxítonas y así, ¿cierto? Como por ejemplo, sílaba, esa sería una esdrújula, sílaba. Entonces en la acentuación nosotros lo hacemos con tilde y hay unas reglas para las tildes. Entonces palabra, mire, la acentuación va en la palabra, sería una palabra grave. Y acentuación sería una aguda. Y nosotros diferenciamos eso con este símbolo, ¿sí? Con la tilde. Ya. Aquí no hay tildes. Entonces, en alemán habitualmente es la primera sílaba de la palabra la que recibe la acentuación. Primera sílaba contando de izquierda a derecha. O sea, la primera sílaba de esta palabra a acentuación sería la A. ¿Ok? Si la palabra tiene prefijo, puede que la acentuación recaiga en la primera sílaba de la raíz de la palabra y no en los prefijos. ¿Qué significa eso? Entonces, por ejemplo, fahren, fahren. ¿Cuál es la primera sílaba? Fa, fa, fa. Entonces, ahí caería la acentuación. Fahren, fahren. fahren, fahren, fahren. ¿Y de qué está hablando este texto cuando dice si la palabra tiene prefijo y de la raíz de la palabra? Bueno, hay una palabra, por ejemplo, con fahren, la raíz de la palabra sería fahren, fahren, o sea, esa sería la raíz, ¿cierto? Fahren, Y en gefahren, pues fahren sería la raíz y el prefijo sería el ge. gefahren, Fahren, gefahren, ¿ok? gefahren. Entonces una es la raíz y ese pedacito es el prefijo, que va antes del fijo y el fijo es el fahren. Ok, entonces fahren se pronuncia así con acentuación en la A, nosotros lo haríamos con una tilde en español. Pero entonces, por ejemplo, con gefahren, la primera sílaba es ge, ¿cierto? Gefahren, Pero no se dice gefahren, no se dice gefahren, se dice gefahren. ¿Por qué? Por esto que dice aquí. Si la palabra tiene prefijo, puede que la acentuación, o sea, no siempre, pero a veces, recaiga en la primera sílaba de la raíz de la palabra y no en los prefijos. Entonces en fahren habíamos dicho que en gefahren, que fahren era la raíz y la gefahren, primera sílaba de la raíz fahren sería fa. Entonces gefahren se pronunciaría así. gefahren, gefahren. Entonces el prefijo ge y la acentuación en la raíz. Fahren, gefahren. Y entonces aquí habla un poco de, bueno, de excepciones. Los verbos acabados en iren reciben el acento en la penúltima sílaba, como en protestieren. Protestieren, ¿Sí? Que si no fuera una excepción sería protestieren, protestieren, porque lo haríamos en la primera sílaba. Pero pues es una excepción. Entonces cuando terminan en iren, protestieren. En la penúltima sílaba sería como grave en el español. protestieren, protestieren, Ya, ok. Los sustantivos acabados en "ai" reciben el acento en la última sílaba, como en Datei. Datei, Datei, Datei. Son excepciones, o sea que hay que memorizarlas. Datei, Datei. Ok, si no fuera una excepción sería Datei, Datei, siguiendo como la lógica de que usualmente va en la primera sílaba, pero es una excepción. Datei. Bueno, los sustantivos acabados en ion tienen el acento en la última sílaba, como nación, ¿sí? Entonces sería como una aguda en el español, oxítona. Pero es una excepción, entonces nación.
nación. Si no fuera una excepción sería nación, nación, pero es una excepción. Y las palabras compuestas, ¿qué quiere decir? Que aquí tiene una palabra porque por sí sola tiene significado como meta, que es metro. Zentimeter. Y bueno, el centi, que es la unidad de medida. Entonces, eso es Centimeter. palabra compuesta, tiene dos palabras en uno. Ok, entonces las palabras compuestas como centímetra, centimeta, centimeta, Zentimeter. reciben en la primera sílaba de la segunda palabra. Si está compuesta de sentí, sentí, y de meta, meta. Zentimeter. Entonces, centimeta, meta en la primera, centimeta. Zentimeter. Y palabras de origen no germánico. Bueno, es que esta también es de origen no germánico, ¿no? Protestieren. Son como más, bueno, no voy a decir de dónde porque la verdad no sé. Protocol. Protokoll. Entonces, palabras de origen no germánico, pues no van a seguir pues en la lógica germánica del acento en la primera sílaba. Bueno, entonces hoy repasamos un poco el concepto de fonema, sílaba, diptongo, hiato en español. Y repasamos, bueno, vimos la pronunciación en alemán de las sílabas cortas y las sílabas largas. Y también un poco de la acentuación, cómo se acentuaba y algunas excepciones. So, das ist alles für heute. Tschüss.